No olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras últimas historias. El viejo reloj de pared del pasillo marcó las 3 con un sonido profundo y resonante, un consuelo familiar en nuestra casa tranquila. Yo estaba en el solarium, un espacio que había cuidado con amor a lo largo de los años, lleno de una jungla de plantas en macetas y bañado por la luz suave de la tarde que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Era mi santuario, el lugar al que me retiraba con una taza de té de manzanilla y un buen libro. Mi esposo David estaba en su partido semanal de golf, un ritual tan predecible como el amanecer. Nuestra vida, después de 27 años de matrimonio, se había asentado en un ritmo. Cómoda, sí, pero a veces admitía solo para mí misma que era un poco demasiado predecible. Habíamos criado a 2 hijos maravillosos, ahora construyendo sus propias vidas, y nuestros días se llenaban en su mayoría de rutinas suaves. Soy Sara, por cierto, y a los 52 años sentía que había visto la mayor parte de lo que la vida tenía para ofrecer. O eso pensaba. El teléfono sonó, su estridencia cortando el zumbido tranquilo de la casa. Suspiré, dejando a un lado mi libro, una copia muy usada de Persuasión. Probablemente era solo uno de esos telemarketers, pero aún así contesté. Hola, Sara. Soy Michael. Michael, el hermano menor de David. Mi corazón dio un pequeño salto, una sensación curiosa, casi olvidada. Michael era diferente. Mientras David era el roble firme y confiable, Michael era más como un sauce, flexible, artístico, y con un toque de melancolía que siempre me había intrigado. Vivía a unos estados de distancia, era fotógrafo, siempre persiguiendo la luz perfecta, la toma perfecta. No lo veíamos a menudo, tal vez 1 o 2 veces al año en las fiestas, pero sus visitas, por breves que fueran, siempre dejaban una onda en las aguas tranquilas de nuestras vidas. Tenía una forma de ver las cosas, de decir cosas que te hacían mirar el mundo y a ti misma de manera un poco diferente. Michael, ¡qué sorpresa! ¿Está todo bien? Mi mente fue inmediatamente a su madre, Eleanor, que ya estaba entrando en años. Todo está bien, Sara. Mamá está bien, de hecho. Hizo una pausa, y pude oír un leve crujido en la línea, el sonido de su vacilación. En realidad, te llamaba para pedirte un favor. Uno bastante grande, me temo. Oh. Me acomodé de nuevo en mi silla de mimbre, el sol calentándome el brazo. Bueno, pregunta. Si puedo ayudar, lo haré. Bueno, es un poco complicado, empezó, su voz suave, casi tentativo. Tengo este proyecto fotográfico en el que estoy trabajando. Es para una exposición en una galería, una bastante importante para mí. Se trata de conexiones humanas, los lazos no dichos entre las personas. Eso suena hermoso, Michael, dije, genuinamente interesada. Su trabajo siempre era tan evocador, tan lleno de emoción. Gracias, Sara. La cosa es que, para una parte de la serie, necesito un tipo específico de escenario, un hogar, un lugar que se sienta vivido, amado, que tenga historia. Y necesito una pareja para fotografiar, pero no de una manera típica y posada. Quiero capturar los momentos quietos, la intimidad cotidiana, el tipo de conexión que se construye a lo largo de los años. Ya podía ver hacia dónde iba esto. Y pensaste en nosotros. Lo hice, admitió. Tu casa, Sara. Siempre se ha sentido tan cálida, tan acogedora. Y tú y David tienen esa comodidad profunda y asentada el uno con el otro. Es exactamente lo que estoy tratando de capturar. Una calidez se extendió por mí con sus palabras. Era agradable escuchar a alguien reconocer la belleza silenciosa de un matrimonio largo, algo que a menudo se pasa por alto en un mundo obsesionado con gestos grandiosos y dramáticos. Pero es más que solo unas pocas instantáneas, continuó Michael, su voz ganando un poco más de urgencia. Necesitaría pasar algún tiempo allí, tal vez una semana. Observar. Fundirme con el fondo. Capturar esos momentos no guionados. Y esta es la parte complicada. Necesito que sean completamente naturales, casi como si yo no estuviera allí. Requiere cierta vulnerabilidad y confianza. Una semana con Michael en nuestra casa, su lente de cámara enfocado en David y en mí. Era una solicitud inusual. Ciertamente, David no era exactamente el tipo que disfrutaba ser el sujeto de un esfuerzo artístico, especialmente uno que buscaba capturar la vulnerabilidad. Era un hombre privado, mi David. Michael, esa es una solicitud bastante grande, dije lentamente. Tendría que hablar con David, por supuesto. Él no siempre se siente cómodo con ser el centro de atención de esa manera. Lo sé, dijo Michael rápidamente. Y entiendo completamente si es un no, pero tenía que preguntar.
Este proyecto significa mucho para mí. Y honestamente, Sara, fuiste la primera persona en la que pensé. Hay cierta gracia en ti. Una forma en que te mueves por tu casa, una forma en que interactúas con David. Incluso en las cosas más pequeñas, es cautivador. Sus palabras, tan sinceras, tan observadoras, me hicieron sonrojar. Había pasado mucho tiempo desde que alguien me había llamado cautivadora. David me amaba. Lo sabía. Pero sus cumplidos eran más del tipo práctico. Este asado está excelente, querida. ¿O lograste quitar esa mancha terca de mi camisa? Increíble. Déjame hablar con David, repetí, mi mente ya zumbando. ¿Cuándo estabas pensando en hacer esto? En algún momento del próximo mes o así, si es posible. La fecha límite para la exposición se acerca. Está bien, te llamaré de vuelta, Michael, probablemente mañana después de haber tenido la oportunidad de discutirlo con él. Gracias, Sara, solo por considerarlo. Significa mucho. Nos despedimos y me quedé sentada allí en el solarium, el silencio ahora sintiéndose diferente, cargado con una sutil corriente de anticipación. La solicitud de Michael había removido algo en mí. No era solo el pensamiento de ayudarlo. Era la idea de ser vista, realmente vista, de una manera en que no lo había sido durante años. El pensamiento era a la vez estimulante y un poco aterrador. El reloj de pared marcó la media hora, cada tic marcando el lento cambio de mi predecible tarde a algo desconocido. Cuando David llegó a casa más tarde esa noche, oliendo ligeramente a hierba cortada y sándwiches del Clubhouse, esperé hasta después de la cena para plantear el tema. Estábamos en la sala de estar, la televisión murmurando de fondo en una escena familiar. David, empecé, tratando de sonar casual. Michael llamó hoy. Él levantó la vista de su periódico. Oh, ¿todo bien con él y con mamá? Sí, todos están bien. Él tenía un favor que pedir. Le expliqué el proyecto de Michael, su deseo de fotografiarlos en nuestra casa durante una semana. Mientras hablaba, observé cuidadosamente la expresión de David. Su ceño se frunció, su boca se puso en una línea firme. Tal como esperaba. ¿Una semana? Dijo, su voz plana. ¿Fotografiándonos? ¿Haciendo qué? Solo nosotros, David. Siendo nosotros mismos, preparando la cena, leyendo, hablando, las cosas cotidianas. Suena un poco intrusivo, ¿no? Movió el periódico de manera significativa. No estoy seguro de que me guste tener una cámara apuntándome mientras trato de disfrutar mi desayuno. Dijo que sería discreto, insistí suavemente. Como una mosca en la pared. Y es importante para él, David, para su carrera. Decidí no mencionar los comentarios de Michael sobre mi gracia o nuestra conexión cautivadora. Eso solo haría a David más resistente. Él gruñó. Un sonido que sabía que significaba que lo estaba considerando, aunque a regañadientes. Toda una semana, Sara. ¿Qué pasa con nuestra rutina, mi golf? No tendríamos que cambiar nada, le aseguré. Ese es el punto. Quiere capturar nuestra vida normal. Guardó silencio durante un largo momento, mirando las imágenes parpadeantes en la pantalla del televisor, pero sin verlas realmente. Contuve la respiración. Descubrí, para mi sorpresa, que realmente quería que esto sucediera. No era solo por Michael. Era por mí también. Una oportunidad de romper la monotonía, de vernos a través de ojos diferentes. Finalmente, suspiró, un sonido largo y prolongado. Está bien, Sara. Si significa tanto para ti y para Michael, supongo que puedo soportarlo durante una semana. Pero si se interpone en mi swing de golf, se acaban las apuestas. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Gracias, David. Lo aprecio, y estoy segura de que Michael estará encantado. Él simplemente asintió y volvió a su periódico. El asunto resuelto en su mente. Pero para mí, se sentía como el comienzo de algo. Una pequeña piedra arrojada al estanque plácido de mi vida. Las ondas ya se extendían hacia afuera. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuchando la respiración constante de David a mi lado, sentí una sensación de emoción que no había experimentado en años. Los contornos familiares de nuestro dormitorio, suavizados por la luz de la luna, parecían guardar una nueva promesa. Michael venía y con él una lente que podría revelar más que solo la superficie de nuestras vidas. Podría revelar algo sobre nosotros mismos, algo que quizás había olvidado que estaba allí. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de preparación, aunque no había mucho que preparar externamente. Era más una preparación interna. Me encontré mirando nuestra casa con ojos nuevos, notando la forma en que la luz caía sobre la alfombra persa gastada en la sala de estar, la colección de tazas de té desparejadas en la cocina que contaban la historia de años de mañanas compartidas, el abollado cómodo en el sillón de David. Estas eran las cosas que Michael quería capturar.
La poesía silenciosa de una vida compartida. También me encontré prestando más atención a David. A la forma en que se le arrugaban los ojos en las esquinas cuando se reía. La forma inconsciente en que alcanzaba mi mano cuando estábamos viendo televisión. La cadencia familiar de su voz. Estos eran gestos que había dado por sentado durante mucho tiempo, tejidos tan perfectamente en el tejido de nuestros días que casi había dejado de verlos. Ahora los veía con una claridad que era a la vez dulce y un poco conmovedora. Michael llamó varias veces para finalizar las fechas y discutir la logística. Estaba tranquilo y tranquilizador, enfatizando de nuevo que su objetivo era ser lo más discreto posible. Piensa en mí como un mueble, Sara, había dicho, riéndose. Un mueble muy observador y que empuña una cámara. El día en que debía llegar, una mañana fresca de otoño, sentí un aleteo nervioso en el estómago. Ordené la casa, por supuesto, pero resistí la urgencia de hacerla parecer una casa de exhibición. Michael quería autenticidad, y eso es lo que obtendría. Pelusas de polvo debajo del sofá y todo. Llegó alrededor del mediodía, su vieja station wagon, empacada hasta el tope con equipo de cámara, entrando en nuestro camino de entrada. Se veía cansado del viaje, pero sus ojos, esos ojos inteligentes y exploradores, brillaban de entusiasmo. Estaba más delgado de lo que recordaba, su cabello oscuro un poco más largo, ahora con más plata en las sienes, muy parecido al de David. Había una intensidad silenciosa en el que siempre me había atraído. Sara, dijo, su voz cálida mientras bajaba del auto y me envolvía en un abrazo. Fue un abrazo breve y fraternal, pero sentí un sobresalto, una chispa de algo inesperado. No era una sensación desagradable, solo sorprendente, como encontrar una vieja fotografía que trae de vuelta una oleada de sentimientos olvidados. Michael, bienvenido, dije, retrocediendo quizás un poco demasiado rápido. Qué bueno verte. Entra. David está terminando una llamada en su estudio. Él agarró un par de bolsas de su auto y lo dejé entrar. La casa se sentía diferente con él en ella, cargada de una nueva energía. Se quedó un momento en el pasillo, mirando a su alrededor, su mirada deteniéndose en las fotografías de la pared, el pasamanos gastado de la escalera, el reloj de pared que en ese momento marcaba el cuarto de hora. Es perfecto, Sara, murmuró, más para sí mismo que para mí. Exactamente como lo recordaba. Tiene alma. Sus palabras me calentaron. David emergió de su estudio entonces, saludando a Michael con un apretón de manos y una jovialidad ligeramente forzada. Michael, qué bueno tenerte. Solo trata de no tropezarme con ninguno de esos aparatos de cámara. ¿Eh? Michael sonrió. Esa sonrisa fácil y encantadora que siempre parecía poner a la gente a gusto. Haré lo mejor que pueda, David. El objetivo es ser invisible. Durante la siguiente hora, Michael trajo el resto de su equipo, cámaras, lentes, trípodes, equipo de iluminación. Parecía que un equipo de filmación profesional se estaba mudando. Instaló una pequeña base en la habitación de invitados, organizando meticulosamente su equipo. Le ofrecí almuerzo, un asunto simple de sopa y sándwiches, que comimos en la cocina. La conversación fue ligera, poniéndonos al día con noticias familiares, Michael contándonos un poco más sobre la exposición en la galería. Hablaba con tanta pasión sobre su trabajo, sus ojos brillantes. Me encontré mirándolo, fascinada por su intensidad, la forma en que sus manos se movían cuando hablaba. David, fiel a su forma, se excusó después del almuerzo, retirándose a su estudio para algunos papeles importantes, aunque sospechaba que era más para escapar de la torpeza inicial de la presencia de Michael. No te preocupes por él, le dije a Michael, recogiendo los platos. Se adaptará. Simplemente no está acostumbrado a ser observado. Michael asintió, su expresión comprensiva. Es mucho pedir. Lo sé. Realmente aprecio que ambos estén dispuestos a hacer esto. Me miró entonces, una mirada directa y pensativa que me hizo sentir que me estaba viendo a través de mí. Especialmente a ti, Sara. Sé que esto probablemente también te saca de tu zona de confort. Logré una pequeña sonrisa. Un poco, pero a veces un pequeño empujón es algo bueno. ¿No crees? Su sonrisa de respuesta fue cálida y genuina. Lo creo. Realmente lo creo. Y así comenzó. La primera tarde fue un poco rígida. Michael se movía silenciosamente por la casa, ocasionalmente tomando una lectura de luz, a veces simplemente sentándose en un rincón observando. Intenté seguir mi rutina habitual, ordenando, haciendo algo de lavandería, leyendo en el solarium. Pero era agudamente consciente de su presencia, del clic silencioso del obturador de su cámara que ocasionalmente rompía el silencio. Se sentía extraño saber que estos momentos mundanos estaban siendo capturados, preservados.
Me preguntaba qué estaba viendo, qué historia contarían sus fotografías. ¿Verían el ritmo cómodo de nuestras vidas? ¿O captarían las corrientes sutiles, las cosas no dichas, los sueños quizás aplazados? La casa, mi santuario familiar, de repente se sentía como un escenario, y yo, una de sus principales actrices, insegura de mis líneas, insegura del final de la obra. El sol de la tarde tardía proyectaba largas sombras a través de las tablas del piso, y el reloj de pared seguía tic-tac, midiendo los minutos de este nuevo, ligeramente inquietante, pero innegablemente intrigante capítulo. Los primeros días con Michael en la casa fueron un ejercicio de ajuste. Para mí, se trataba de intentar ignorar al observador silencioso en la esquina, el hombre que parecía fundirse con las sombras, su cámara una extensión de su mirada. Para David, fue una lucha más abierta. Se aclaraba la garganta de manera significativa cada vez que Michael apuntaba su lente hacia él durante el desayuno o hacía comentarios exagerados sobre paparazzi en la sala de estar. Pero Michael, para su crédito, era un maestro de la discreción. Tenía una habilidad casi sobrenatural para estar presente y sin embargo discreto. Encontraba un lugar en la cocina mientras yo cocinaba, capturando el vapor que se elevaba de una olla o la forma en que mis manos se movían mientras cortaba verduras. Se sentaba en la sala de estar por las noches, su cámara descansando en su regazo, ocasionalmente tomando una toma mientras David leía su periódico y yo tejería. Los únicos sonidos el roce de las páginas, el clic de las agujas y el suave clic de su cámara. Lentamente, casi imperceptiblemente, comenzamos a relajarnos. Los gruñidos de David se volvieron menos frecuentes, reemplazados por una especie de aceptación a regañadientes. Me encontré olvidando por tramos de tiempo que Michael incluso estaba allí con su cámara. Fue durante estos momentos no autoconscientes que sentí que estaba obteniendo sus mejores tomas. Una tarde, estaba en el jardín quitando las flores marchitas de las rosas, perdida en la tarea simple y repetitiva. El aire de otoño era fresco, y el aroma de tierra húmeda y hojas en descomposición era rico y evocador. Estaba tarareando suavemente para mí misma una melodía sin nombre cuando me di cuenta de que Michael estaba de pie un poco más lejos, cerca del viejo roble, su cámara levantada. Nuestros ojos se encontraron y él me dio un pequeño asentimiento casi imperceptible, un reconocimiento silencioso del momento. No hubo torpeza, solo un entendimiento compartido. En ese instante, sentí una conexión con él, una sensación de ser verdaderamente vista, no como la esposa de David o la madre de mis hijos, sino simplemente como Sara, una mujer en su jardín, encontrando un momento de paz. Las noches eran quizás las más reveladoras. Después de la cena, David generalmente se retiraba a su estudio o se quedaba dormido en su sillón frente al televisor. Esto a menudo dejaba a Michael y a mí en la sala de estar, un asentamiento cómodo y silencioso entre nosotros. A veces hablábamos, conversaciones suaves sobre sus viajes, su fotografía, los libros que estaba leyendo. Era un oyente maravilloso, haciendo preguntas reflexivas, su interés genuino. Me contó sobre los sujetos de sus proyectos anteriores, un músico callejero en Nueva Orleans, un viejo pescador en la costa de Maine, una bailarina en Nueva York. Tenía una forma de hablar de estas personas que las traía a la vida, destacando su dignidad, su quieto heroísmo. Una noche, David se había ido a la cama temprano, quejándose de un dolor de cabeza. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac suave del reloj de pared y el suspiro del viento afuera. Michael estaba revisando algunas fotos en su laptop, su ceño fruncido en concentración. Yo estaba acurrucada en el sofá con mi tejido, aunque mis manos estaban quietas. ¿Encontraste algo bueno?, pregunté suavemente, sin querer romper demasiado su concentración. Él levantó la vista, una débil sonrisa tocando sus labios. Hay algunos momentos, sí. Algunos momentos realmente hermosos, Sara. Hizo una pausa, luego giró su laptop ligeramente para que yo pudiera ver la pantalla. Desplazó algunas imágenes. Había una de David riendo de algo en la televisión, su rostro relajado y sin guardias. Había otra de mí en la cocina, la luz de la ventana iluminando mi rostro mientras amasaba masa, un polvo de harina en mi mejilla. Me veía contenta, en paz. Tienes un don, Michael, dije, mi voz un poco ronca. Capturas cosas que la gente ni siquiera ve en sí misma. No soy yo, dijo, volviendo a su pantalla. Eres tú. Son todos ustedes. Yo solo le enmarco. Vaciló, luego agregó, tú y David tienen una buena vida aquí. Una conexión real. Es rara, ¿sabes? Hemos tenido nuestros altibajos como cualquier matrimonio, dije, sintiendo la necesidad de ser honesta. No siempre es idílico. Por supuesto que no, dijo suavemente. Eso no es lo que busco. Las imperfecciones, las luchas silenciosas, también son parte de la belleza. Es la autenticidad lo que importa.
Me miró entonces, su mirada directa y exploradora. Eres muy expresiva, Sara. Incluso cuando estás callada, tu rostro cuenta muchas historias. Sentí un rubor subir por mi cuello. Oh, no sé sobre eso. Es cierto, insistió suavemente. Hay una profundidad allí, una reflexión. He estado tratando de capturarla. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, creando una extraña intimidad. Era un tipo diferente de intimidad de la que compartía con David. Menos sobre historia compartida y más sobre un entendimiento repentino e inesperado. Sentí un destello de algo que no podía nombrar del todo. Una especie de reconocimiento, una sensación de ser vista de una manera que era a la vez estimulante y un poco inquietante. Era como si estuviera pelando capas que ni siquiera me había dado cuenta que estaban allí. La semana avanzó. Michael nos fotografió haciendo tareas, leyendo, incluso discutiendo levemente sobre qué ver en la televisión. Capturó a David puliendo meticulosamente sus palos de golf, una mirada de intensa concentración en su rostro. Me capturó hablando por teléfono con mi hija, mi expresión animada. Incluso logró obtener algunas tomas de nosotros juntos, el brazo de David casualmente alrededor de mis hombros mientras mirábamos el jardín, un silencio cómodo entre nosotros. Una tarde, Michael preguntó si podía fotografiarme en el solarium, mi espacio favorito. Estuve un poco indecisa al principio. Se sentía más personal de alguna manera, pero él fue tan gentil en su solicitud, tan respetuoso, que acepté. No me posó. Solo me pidió que hiciera lo que normalmente hacía allí. Leer, cuidar mis plantas, quizás tomar una taza de té. La luz era perfecta ese día, un brillo suave y difuso que llenaba la habitación. Se movía silenciosamente, su cámara haciendo clic suavemente. Intenté perderme en mi libro, pero era agudamente consciente de él, de su presencia, de su mirada. En un momento, levanté la vista y lo encontré mirándome. Su cámara bajada. Había una expresión en su rostro que no podía descifrar del todo. Una mezcla de admiración quizás y algo más. Algo más profundo, más pensativo. ¿Qué es? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Solo, te ves muy hermosa, Sara, dijo, su voz quieta pero sincera. En esta luz, en esta habitación, es como si fueras parte de ella. Mi corazón dio un salto. No era un comentario coqueto, no de la manera en que un hombre más joven podría significarlo. Era una observación, una apreciación de artista de su sujeto, pero me tocó profundamente. Había pasado tanto tiempo desde que me había sentido hermosa. David me amaba, lo sabía, pero hermosa no era una palabra que usara a menudo, si es que alguna vez. Gracias, Michael, dije, mi voz un poco temblorosa. Bajé la vista a mis manos, de repente sintiéndome tímida como una joven. Él no presionó el momento. Simplemente levantó su cámara de nuevo y continuó disparando, pero la atmósfera en la habitación había cambiado. Había una nueva carga en el aire, una tensión sutil que no era desagradable, pero innegablemente estaba allí. Era la sensación de una puerta crujiendo abierta, revelando un vistazo de una habitación que no sabía que existía dentro de mí. El solarium, mi santuario, ahora guardaba un tipo diferente de intimidad, un secreto compartido entre yo y el hombre con la cámara. Y me di cuenta con una claridad sorprendente de que esta semana me estaba cambiando. Despertando sentidos y emociones que habían estado dormidos durante mucho, mucho tiempo. El aroma del jazmín en flor en la esquina parecía más potente, los colores de mis libros más vívidos, el silencio lleno de una resonancia no dicha. La semana con Michael llegaba a su fin, y una extraña melancolía se asentó sobre mí. Me había acostumbrado a su presencia silenciosa, a la sutil conciencia de ser observada, de ser vista. Era como tener un espejo levantado a mi vida, pero un espejo que reflejaba no solo la superficie, sino los matices, las texturas ocultas. David también parecía haberse suavizado. Incluso había comenzado a involucrar a Michael en conversaciones sobre fotografía, haciendo preguntas sorprendentemente perspicaces sobre luz y composición. Era un lado de David que rara vez veía y lo atesoré. En la última noche de Michael con nosotros, decidí preparar una cena especial. Pollo asado, el favorito de David, con todos los acompañamientos. El aroma llenó la casa, un aroma reconfortante y familiar. Mientras cocinaba, Michael estaba en la cocina conmigo, como a menudo lo hacía. Pero esta vez, no estaba tomando tantas fotos. Se apoyó contra el mostrador, mirándome, una expresión pensativa en su rostro. «Pareces disfrutar cocinar», dijo, su voz suave. «Lo hago», respondí, bañando el pollo. Hay algo satisfactorio en crear una comida, en nutrir a las personas con comida. Es una especie de amor, supongo. «¿Puedo ver eso?», dijo. «El cuidado que pones en ello». Hizo una pausa. «Sara,
Quiero agradecerte de nuevo por todo, por abrir tu hogar, tus vidas a mí. Esto ha sido más de lo que esperaba. Estábamos felices de hacerlo, Michael, dije, y lo decía en serio. Ha sido una experiencia para nosotros también. ¿Ha sido una buena experiencia? Preguntó, su mirada directa. Vacilé, buscando las palabras correctas. Ha sido iluminadora, dije finalmente. Me ha hecho ver las cosas de manera diferente. A mí misma, a David, a nuestra vida juntos. Él asintió lentamente. Eso es lo que espero que mis fotografías hagan por otros. Hacerlos ver, hacerlos sentir. La cena esa noche fue un asunto relajado y alegre. David estaba de buen humor, contándonos historias de su juventud. Historias que Michael probablemente había escuchado antes, pero escuchaba con una sonrisa indulgente. Había una calidez en la habitación, un sentido de camaradería que no había estado allí una semana antes. Se sentía como si Michael no fuera solo el hermano de David, un pariente visitante, sino un amigo, alguien que nos entendía de una manera única. Después de la cena, mientras recogía la mesa y David había ido a buscar una botella particular de brandy que quería compartir, Michael entró en la cocina. «Déjame ayudar con eso», dijo, tomando una pila de platos de mis manos. Nuestros dedos se rozaron, un contacto fugaz, pero envió una sorprendente pequeña onda de choque a través de mí. Retiré mi mano, quizás un poco demasiado rápido. «Gracias», murmuré, evitando sus ojos por un momento. Hubo un silencio cómodo mientras trabajábamos lado a lado en el fregadero, yo lavando, él secando. La rutina familiar se sentía diferente con él allí, cargada de una conciencia no dicha. «Sara», empezó, su voz baja, casi vacilante. «Hay una cosa más que esperaba capturar si estás abierta a ello». Me giré, secándome las manos en una toalla, mi curiosidad en su punto máximo. «¿Qué es?» «Es un poco más personal, quizás. He notado cómo miras a David a veces cuando él no es consciente. Hay tanta afecto en tus ojos, tanta historia. Me encantaría intentar capturar eso. Solo un retrato simple de ti pensando en él. O quizás incluso una toma de los dos juntos. Un momento quieto si él está dispuesto». Lo pensé. Un retrato de mí enfocándome en mis sentimientos por David. Se sentía vulnerable, dejando al descubierto emociones que normalmente se mantenían privadas. Pero entonces, ¿no había sido toda esta semana sobre vulnerabilidad, sobre autenticidad? ¿Y si David no está de humor para ser fotografiado?, pregunté. Michael sonrió levemente. Entonces quizás solo tú pensando en lo que él significa para ti. Tu expresión, Sara, puede transmitir tanto. Sería una imagen poderosa, creo. Un testimonio del amor duradero. Sus palabras, amor duradero, resonaron profundamente. Era lo que David y yo teníamos a pesar de las rutinas y la monotonía ocasional. Era la base de nuestras vidas. «Está bien, Michael», dije suavemente. «Estoy dispuesta». «¿Cuándo estabas pensando?» «Tal vez mañana por la mañana antes de que me vaya, si la luz es buena en el solarium». El solarium de nuevo. Mi santuario. Parecía apropiado. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de anticipación y un toque de tristeza de que este interludio inusual estaba terminando. David todavía dormía a mi lado. Me deslicé fuera de la cama y me vestí en silencio, eligiendo un suéter azul suave, uno que a David siempre le había gustado. Cuando bajé, Michael ya estaba levantado, tomando una taza de café en la cocina, su equipo de cámara ordenadamente empacado junto a la puerta. Todo excepto una cámara que sostenía en su mano. «Buenos días, Sara», dijo, su voz un poco apagada. «La luz en el solarium es hermosa esta mañana». Asentí, mi corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. «Déjame solo tomar una taza rápida de té». Unos minutos después, me uní a él en el solarium. La habitación estaba bañada en una luz dorada suave, motas de polvo bailando en los rayos del sol. Se veía etérea, casi mágica. «Solo siéntate donde te sientas cómoda, Sara», dijo gentilmente. «Y solo sé, piensa en David. Piensa en tu vida juntos. Lo que sea que venga a la mente». Me senté en mi silla de mimbre favorita, la que se moldeaba perfectamente a mi forma. Miré hacia el jardín, las rosas ahora teñidas de escarcha, las hojas de los árboles en una llama de color otoñal. Y pensé en David. Pensé en nuestros primeros años, la emoción, las luchas, las risas. Pensé en nuestros hijos, la alegría y la preocupación que trajeron. Pensé en el confort silencioso de nuestra vida presente, la historia compartida que nos unía más fuertemente que cualquier pasión ardiente. Una sonrisa suave tocó mis labios mientras recordaba un chiste tonto que David me había contado solo el otro día, uno que me había hecho reír hasta que las lágrimas corrían por mi cara. Sentí una ola de afecto lavarme, tan profunda, tan profunda.
Michael se movía silenciosamente por la habitación, el clic de su obturador casi imperceptible. Apenas era consciente de él. Estaba perdida en mis propios pensamientos, mis propias emociones. No se sentía como si estuviera posando para una fotografía. Se sentía como una meditación, una comunión quieta con mi propio corazón. Después de un rato, se detuvo. Gracias, Sara, dijo, su voz suave. Eso fue perfecto. Lo miré, sintiéndome un poco aturdida, como despertando de un sueño. Había lágrimas no derramadas en mis ojos, pero eran lágrimas de gratitud, de amor. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Pregunté. Él asintió, una sonrisa lenta y conocedora en su rostro. Creo que conseguí algo muy especial. Hizo una pausa, luego dio un paso más cerca, su expresión seria. Sara, esta última semana ha sido especial para mí también. No solo profesionalmente. Conocerte mejor a ti y a David. Ver la vida que han construido, ha sido inspirador. Te extrañaremos aquí, dije, y me sorprendió cuánto lo decía en serio. La casa se sentiría más quieta, más vacía, sin su presencia observadora. Él extendió su mano. Gracias por tu confianza, Sara. Y por tu increíble gracia. Tomé su mano. Su agarre era firme, cálido. Gracias, Michael, por verla. Nuestros ojos se sostuvieron durante un largo momento, un reconocimiento no dicho pasando entre nosotros. No era romántico, no en el sentido convencional. Era algo más profundo, una conexión forjada en momentos compartidos de vulnerabilidad y entendimiento, un respeto mutuo. David bajó entonces, viéndose refrescado. Ah, el artista en el trabajo para la obra maestra final. ¿Eh? Dijo de buen humor. Michael se rió. Algo así, David. Después de un desayuno rápido, llegó el momento de que Michael se fuera. Lo acompañamos a su auto. Hubo abrazos, promesas de mantenernos en contacto más a menudo, de ver las fotografías cuando estuvieran listas. Mientras se alejaba, me quedé en el porche, saludando hasta que su auto desapareció en la curva del camino. La casa se sintió extrañamente silenciosa. El reloj de pared marcó las 10, marcando el regreso a nuestra rutina normal. Pero algo había cambiado. Me sentía diferente, más viva, más consciente. Volví al solarium, el aroma del café de Michael todavía débilmente en el aire. Me senté en mi silla de mimbre, el sol de la mañana calentándome la cara. Pensé en la mujer que Michael había visto a través de su lente, la mujer con gracia y un rostro expresivo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un sentido de orgullo silencioso, un redescubrimiento de una parte de mí misma que había descuidado. El favor de Michael no había sido solo sobre fotografías. Había sido sobre conexión, sobre ver y ser vista. Y sí, había cambiado mi vida. No de una manera dramática y devastadora, sino en un despliegue quieto y profundo, como una flor abriéndose al sol. Las ondas todavía se extendían. Unos meses después, llegó una invitación por correo. Era para la exposición de la galería de Michael. Una pequeña tarjeta bellamente impresa con una de sus fotografías en el frente, una mano curtida sosteniendo una única concha de mar perfecta. David, sorprendentemente, estaba entusiasmado con ir. Deberíamos apoyarlo, Sara, dijo. Además, tengo curiosidad por ver si me veo decente en esas fotos suyas. La galería estaba en una ciudad a unas pocas horas de viaje. Decidimos hacer un fin de semana de ello. La noche de apertura estaba ajetreada, llena de críticos de arte, mecenas y compañeros artistas. Michael, viéndose elegante en un traje oscuro, nos recibió con un abrazo cálido. Parecía un poco nervioso, pero también increíblemente orgulloso. Estoy tan contento de que hayan podido venir, dijo, sus ojos brillando. Vengan, déjenme mostrarles. Nos guió a través de las habitaciones abarrotadas, pasando por impresionantes fotografías en blanco y negro de paisajes, retratos y abstractos. Su trabajo era aún más poderoso visto en persona, cada imagen contando una historia convincente. Y luego llegamos a una sección titulada La anatomía del hogar. Mi corazón se aceleró. Allí estaban, fotografías de nuestra vida, de nosotros. Había una de David en su sillón, perdido en su periódico, la luz de la ventana capturando la plata en su cabello. Se veía tan él mismo, contento, en paz en su dominio. Había una de mí en la cocina riendo, harina en mi delantal. Me veía feliz, genuinamente feliz. Había tomas de nuestras manos entrelazadas, del solarium lleno de luz, de los libros gastados en nuestros estantes. Cada fotografía era un pequeño poema, capturando la esencia de nuestra existencia compartida. Y luego la vi, el retrato que Michael había tomado de mí esa última mañana en el solarium. Era más grande que los otros, dado un lugar de prominencia. Jade. No era solo una foto de mí.
Era una foto de amor, de contentamiento silencioso, de años de recuerdos compartidos reflejados en mis ojos, en la curva suave de mi sonrisa. Vi a la mujer que Michael había descrito, la que tenía gracia, la cuyo rostro contaba historias. Y por un momento, no vi las arrugas alrededor de mis ojos o la plata en mi cabello. Vi una belleza que trascendía la edad, una belleza que venía de dentro. David se quedó a mi lado, en silencio durante un largo momento. Puso su brazo alrededor de mis hombros. Bueno, Sara, dijo, su voz un poco gruesa de emoción. Ciertamente te hizo lucir hermosa. Apretó mi hombro. Eres hermosa. Las lágrimas se formaron en mis ojos. Era la forma en que lo dijo, tan simple, tan sincera. Después de todos estos años. Michael se había acercado a nosotros. Es una de mis piezas favoritas en la muestra, dijo en voz baja. Se llama La luz de Sara. Es impresionante, Michael, logré decir, mi voz ahogada de emoción. Gracias. Él solo sonrió, esa sonrisa comprensiva suya. Más tarde esa noche, después de que las multitudes se hubieran reducido, nos sentamos con Michael en un rincón tranquilo de la galería, bebiendo vino. ¿Sabes?, dijo David, mirando a Michael. Al principio estaba un poco escéptico sobre todo esto, pero al ver estas, es como ver nuestra vida a través de ojos frescos. Me ha hecho apreciar lo que tenemos, Sara, aún más. Alcanzó mi mano y la sostuvo firmemente. Michael asintió. Ese es el poder de ello, creo. A veces necesitamos que alguien más nos muestre la belleza que está justo frente a nosotros. La experiencia no solo le había dado a Michael una exposición exitosa. Nos había dado a David y a mí un regalo, una apreciación renovada el uno por el otro, por la vida que habíamos construido. Las fotografías eran un testimonio de nuestra historia de amor silenciosa, una historia que todavía se estaba desarrollando. En el viaje de regreso a casa al día siguiente, sentí un profundo sentido de paz. El mundo fuera de la ventana del auto parecía más brillante, más vibrante. David se inclinó y tomó mi mano, su toque familiar y reconfortante, pero de alguna manera nuevo, impregnado de una ternura que había sido reavivada. El favor de Michael de hecho había cambiado mi vida. No había llevado a un romance dramático o una revelación escandalosa como el título clickbait de un vídeo de YouTube podría sugerir. No, fue algo mucho más sutil e infinitamente más significativo. Había sido un viaje de descubrimiento personal, un despertar silencioso. Me recordó que incluso en los paisajes más familiares de nuestras vidas, siempre hay nuevas perspectivas por encontrar, nuevas profundidades de emoción por explorar. Me enseñó la importancia de ser vista, verdaderamente vista, y la belleza de ver a otros con un corazón abierto. El reloj de pared todavía marca en nuestro pasillo, midiendo el paso del tiempo. Nuestras rutinas continúan. David con su golf, yo con mis libros y mi jardín. Pero algo es diferente. Hay una nueva capa de apreciación, una conexión más profunda entre nosotros. Miro a David y lo veo no solo como mi esposo de casi 3 décadas, sino como el hombre cuyo amor ha sido el ritmo constante de mi vida. Un ritmo capturado tan hermosamente por la lente de su hermano. Y a veces, cuando estoy en el solarium, bañada en esa luz dorada suave, atrapo mi reflejo en el cristal de la ventana. Veo a una mujer que tiene 52 años, sí, pero también a una mujer que todavía se está descubriendo a sí misma, todavía creciendo, todavía capaz de sentir un sentido de asombro. Una mujer que entiende que las experiencias más profundas a menudo no son las más ruidosas, sino las más quietas, la mirada compartida, el toque gentil, el reconocimiento silencioso de un corazón visto y comprendido. Y sonrío, porque Michael tenía razón. Hay una gracia en eso. Hay una luz. Y es una luz que ahora llevo conmigo cada día. No olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras últimas historias.